Pues en Alaska, que tiene problemas bastante obvios, abre las urnas 15 días antes y se permite votar por correo, por fax, online con certificado digital, como si fueras a hacer la declaración de la renta, o incluso darle poderes a un tercero para que vote en tu nombre, para que los que viven en el quinto iglú a mano derecha puedan votar. Teléfono azul. Elecciones en Estados Unidos. Son las 13:27 de la tarde, hora de España, del 14 de octubre del 2024. Y te parecerá mentira, pero en Estados Unidos ya se está votando. La fecha oficial para hacerlo es el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, en muchos estados llevan semanas con las urnas abiertas. Más de 3 millones de estadounidenses ya han depositado su enorme papeleta para elegir presidente. Casualidades de la vida, Virginia, el estado que vio nacer al presidente de Estados Unidos, George Washington, es el primero que se vota. Y lo están haciendo desde hace más de 4 semanas. Estamos en Teléfono Azul, volamos a Estados Unidos en elecciones. Estoy con Víctor Ventura, periodista y experto en temas internacionales, Javi Calvo, productor de podcast en eleconomista.es, y Remo Vicario, responsable de la parte técnica. Yo soy Francisco Sánchez y vamos a darle vueltas a las elecciones americanas, pero como nunca te lo hubieras imaginado. Javi, Víctor, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Muy buenas. No me resisto en preguntaros cómo se vota en Alaska y por todo el despliegue logístico que realizan, pero antes de nada conviene recordar que en Estados Unidos las elecciones se celebran siempre el primer martes después del primer lunes de noviembre. Este año cae en 5 de noviembre, como hemos dicho. Es un día muy rarete. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque hay que votar en martes y el primer martes después del primer lunes de noviembre, ¿son ganas de tocar las narices o dan días libres para ir a votar, Víctor? Buenas, Paco. Bueno, la historia de la fecha de las elecciones tiene su miga. Las elecciones se fijaron en 1792, cuando pusieron en marcha la Constitución por primera vez, para que fueran entre la última semana de octubre y la primera de diciembre, porque ese era el tiempo que iba entre el final de la cosecha y el principio del invierno. Así que era más fácil que los granjeros, que era la gran mayoría de los terratenientes en aquel momento, pudieran tomarse unos días libres para votar. Y es que hacían falta varios días, porque las elecciones son un martes, porque el domingo había que ir a misa, y el lunes tenían que desplazarse a la capital del condado, que es donde estaban las urnas. Y después de votar el martes, les daba tiempo para volver a sus granjas y prepararse para el mercado, que era el miércoles. En las primeras décadas, cada estado votaba en un día distinto prácticamente, como pasa ahora en las primarias. Algunos estados votaban el primer día de plazo, otros lo hacían 2 semanas después, un par se esperaban hasta el final. Pero bueno, como mucha gente no leía, los periódicos eran un lujo y las noticias de lo que pasaba en Vermont tardaban semanas en llegar a Carolina del Sur, pues tampoco importaba mucho que algunos estados fueran a votar sabiendo ya lo que habían hecho los otros, porque la mayoría de la gente no tenía ni idea. Pero ay, amigo, en 1843 se inventó el telégrafo y lo cambió todo. De repente, muchísima más gente podía enterarse de que habían votado los otros estados y cambiar su voto. Así que en 1845 el Congreso fijó que la fecha iba a ser el martes de la primera semana completa de noviembre, es decir, el que cayera entre el día 2 y el 8 del mes, para que no coincidiera con el festivo de Todos los Santos. Después de tantos años, nadie se ha dado cuenta que montar la fiesta de la democracia en martes pilla muy a desmano. Entiendo que se han buscado soluciones. Hombre, votar un martes laborable es muy complicado para la gran mayoría de votantes que trabaja, así que prácticamente todos los estados lo que han hecho es extender la jornada electoral a casi un mes electoral. Así que en realidad las elecciones ya han comenzado desde hace bastantes días. ¿Ya hay estimaciones de voto? ¿Cuántas personas han votado? Pues el último dato que tenemos de esta mañana es aproximadamente de 3,5 millones de papeletas. Es importante incidir en que no solo hablamos del voto por correo, como lo conocemos en España. Aquí los votos por correo se mandan unas 2 semanas antes del día de las elecciones.
En Estados Unidos, en muchos estados, tienen un mes o más y en algunos estados a todo el mundo le mandan una papeleta por correo para que le devuelva rellena cuando quiera, sin tener que pedirla ni al colegio electoral ni nada. Pero es que directamente, en la mayoría del país, los colegios electorales se pasan abiertos todo octubre, para que la gente vaya a votar pues cuando mejor le venga. ¿El voto anticipado tiene mucho peso en los resultados finales? Pues la verdad es que muchísima gente aprovecha la oportunidad. En 2020 hubo más de 101 millones de votos anticipados, un 70% del total. También es verdad que entonces, en medio de lo peor del COVID, la mayoría de los estados ampliaron las opciones para votar por correo y los días de votación, para que los colegios electorales estuvieran lo menos abarrotados posible. En Texas incluso hasta hicieron centros de votación adaptados para votar desde el coche, como el que va al McDonald's a pedir una hamburguesa. Y Trump aprovechó todo aquello para inventarse que todos esos votos habían sido fraudulentos y justificar su intento de golpe de Estado. Ya en las elecciones legislativas de 2022, con el COVID ya controlado, el número de votos adelantados cayó con fuerza, hasta 46 millones. Pero eso era el 47% de todos los votos de esas elecciones, la segunda cifra más alta de la historia. Y aunque este año caiga con respecto a 2020, es bastante probable que supere el 50%. Lo más sorprendente es que cada estado lo organiza a su estilo. No hay ni una fecha compartida, ni tan siquiera un modelo a seguir. ¿Cómo se hace para votar antes? Pues sí, en cada estado es un poco distinto. En los del oeste, como California, Arizona, Utah o Washington, lo que hacen es mandarle a todo el mundo una papeleta al correo, para que la rellene y la lleve a correos o a un colegio electoral cuando le venga bien, hasta el mismo día de las elecciones, que en algunos casos dejan incluso que la papeleta llegue una semana después de la fecha electoral mientras se haya enviado el día de autos. Pero la mayoría lo que hace es abrir unos colegios electorales en las grandes ciudades o en las capitales de condado y dejarlos abiertos durante prácticamente un mes para que vayan todos los que vivan en esa zona. En Virginia llevan así desde el 20 de septiembre y en casi todos los estadios clave ya llevan así 2 semanas, desde principios de mes. ¿El recuento de los votos se hace antes del 5 de noviembre? Pues eso depende también de cada estado, y la verdad es que importa bastante. En España, por comparar, los votos por correo se mezclan en la urna con los del mismo día electoral, y se cuentan todos a la vez sin distinguir unos de otros. Pero en sitios como Florida, por ejemplo, sí cuentan los votos tempranos cada noche, así que el día de las elecciones, al segundo de cerrarse las urnas, ya tienen el 40%, o la cifra que sea, escrutada de golpe. Lo que no pueden hacer es sumar los resultados antes de que se cierren las urnas, o ir informando a alguien de cómo va el recuento parcial una semana antes. Y el sistema no queda libre de polémica, y Trump la aprovechó en 2020. Se montó la que se montó precisamente porque en 3 estados clave, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, no se pueden empezar a contar los votos anticipados hasta que no estén contados todos los de las urnas del mismo día electoral. Y claro, como en aquel año había cientos de miles de votos por correo, pues tardaron 2 o 3 días en contarlos todos, y Trump se dedicó a decir que estaban inventándose esos votos o que había algún tipo de fraude. Si las hubieran contado ese mismo día, como en Florida, pues se hubiera quedado sin argumentos. Llegados a este punto, vamos con la pregunta de oro. ¿Cómo lo hacen para votar en Alaska? Pues en Alaska, que tiene problemas bastante obvios, abre las urnas 15 días antes y se permite votar por correo, por fax, online con certificado digital, como si fueras a hacer la declaración de la renta, o incluso darle poderes a un tercero para que vote en tu nombre, para que los que viven en el quinto iglú a mano derecha puedan votar. Y ahora vamos con una pregunta un poco más seria. Si es importante el voto o cómo se vota, todavía lo es más cómo organizar el censo electoral. Las personas que tienen el derecho a elegir el presidente de Estados Unidos. ¿Para todo el país es igual? Pues al contrario que España, ahí no hay un censo oficial con todas las personas que viven en Estados Unidos. No hay DNIs ni un registro centralizado, así que básicamente tienes que ir tú al ayuntamiento, certificar que eres un ciudadano legal y pedir que te apunten al censo. Hay algunos estados que te toman los datos automáticamente si vas a cualquier otra cosa, como pedir el diploma de la secundaria o sacarte el carnet de conducir, y otros te permiten registrarte el mismo día de las elecciones si vas y resulta que no estás en el censo. Pero en muchos otros tienes que ir tú en persona, con al menos 2 meses de antelación, con 5 pruebas de ciudadanía y, si me apuras, hasta con un salvoconducto firmado por el párroco de tu pueblo. Eso ya depende de lo mucho que quiera un estado facilitar o no la participación. ¿La organización del censo condiciona los resultados de las elecciones al final?
Pues es una pregunta compleja. Históricamente sí, muchísimo. En los antiguos estados esclavistas del sur, hasta 1964, cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles, los negros tenían prohibido votar en la práctica. A la hora de ir a registrarse para votar, les hacían un examen absurdo, preguntándoles cómo se llamaba el secretario de Agricultura del Estado, cuántos lados tiene un eneágono, cuántos habitantes tiene la tercera ciudad más poblada del condado en el último censo, y cosas así imposibles de acertar. Y en cuanto fallaran una, les denegaban el derecho al voto por ser incapaces. Eso sí, luego a los blancos no les hacían ni ese examen ni nada parecido. A día de hoy los jóvenes y los más pobres tienden a votar menos que los mayores y las clases medias y altas. Pero vamos, que eso también se da aquí incluso si te meten automáticamente en el censo. En Madrid la participación en Vallecas es 20 puntos menos que en el barrio de Salamanca. Y lo mismo se ve en Barcelona si comparas Nou Barris con Les Corts. En Estados Unidos pues es algo parecido. Los estados más ricos y las zonas más ricas en general votan más que los estados más pobres o las zonas más pobres de dichos estados. ¿Cuáles son los factores que mueven la participación en Estados Unidos? Pues en la participación influyen tres cosas, principalmente. Lo primero es lo competida que esté la elección. Los estados más disputados suelen estar a la cabeza, por encima del 70%, porque todos los partidos se gastan millones para recordarles a todos los habitantes todos los días que su voto es importantísimo y que puede decidir las elecciones. Mientras que en sitios como Hawái en Arkansas, donde ya se sabe quién va a ganar con meses de antelación, pues apenas vota la mitad del censo. Lo segundo es lo fácil que pongas votar en sí. Los estados que suelen estar a la cabeza son los estados demócratas, principalmente, donde dan más plazo para votar. Mandan votos por correo generalizado, ponen más colegios electorales. Los pocos que solo dejan votar el mismo día electoral o dan solo una semana de plazo o ponen obstáculos, normalmente la mayoría republicanos, pues están a la cola. Y lo tercero, cuanta más población de minorías haya, negros, hispanos, nativos americanos, pues menos se vota. Los blancos suelen votar mucho más. Hay otro aspecto fascinante de las elecciones en Estados Unidos, que son su enorme papeleta de voto, que parece una sábana de periódico británico. Bueno, las papeletas en Estados Unidos son un monstruo que o son de tamaño gigante o tiene varias páginas. Y la mayoría son el doble de grandes que la de aquí del Senado, que ya nos parecen enormes. En Florida pueden ser de 4 páginas gigantescas, como un mapa desplegado. En Colorado te dan varias páginas para rellenar, como si fuera un catálogo del Lidl. Es una locura. ¿Y cuál es la razón de este tamaño? Pues porque en Estados Unidos se vota todo. Al presidente, al senador y al diputado nacional. Al diputado y senador estatal, al gobernador, al vicegobernador, al fiscal general del Estado, al consejero del Interior del Estado, al consejero de Agricultura del Estado, al comisionario del condado, al rector, a los jueces, al tasador de la propiedad del pueblo, al comité de supervisión del colegio. Y luego métele media docena de enmiendas a la Constitución estatal o a iniciativas populares. Votan de todo y a la vez. Supongo que la complejidad de la papeleta genera algún problema para el recuento de voto. Me imagino al interventor del PP o del PSOE discutiendo el último resquicio de todo lo que se vota. Hombre, el ejemplo histórico más famoso fueron las elecciones del 2000, en las que George Bush hijo ganó al Gore por unos 500 votos porque el condado de Broward, la zona más demócrata de toda Florida, encargó a un psicópata a diseñar las papeletas. En vez de poner los nombres de los candidatos todos en una columna en vertical, estaban entrecruzados a ambos lados de la papeleta, por lo que algunos votaron a un partido de relleno que estaba en la segunda posición, pero que aparecía por la derecha, en vez de a Gore, que estaba el segundo por la izquierda, pero que tenía la casilla 3. En otros, los agujeros estaban mal hechos y a mitad de casilla, y no se sabía cuál de los dos candidatos habían votado. Al final, el Supremo ordenó detener el recuento manual y declarar a Bush ganador en base al primer conteo. Supongo que tendrá su explicación histórica, pero ¿por qué Estados Unidos decide liar tanto las elecciones con una papeleta del demonio? Pues al principio se hacía como aquí, que votabas una lista entera de candidatos de un partido para todos los cargos. Pero claro, que eso era más injusto, porque igual querías votar al candidato republicano a presidente, pero te gustaba tu senador demócrata, y no podías votar a los dos a la vez, salvo que te hicieras una papeleta tú a mano, y eso era horrible de contar luego. Así que a finales del siglo XIX empezaron a crear en Nueva York las papeletas gigantes en las que todos los candidatos aparecían por secciones, primero presidente, después a senador, después a diputado, y tú podías votar al que quisieras sin tener que votar a todos los del mismo partido. Durante décadas, aún así,
Ponían ahí una pequeña casillita para que votaras a todos los candidatos de un partido y ahorrarte el irlos seleccionando uno a uno. Pero desde principios del siglo XXI prácticamente todos los estados lo han quitado y ya obligan a los votantes a elegir uno a uno el candidato de cada cargo. Eso es más complicado de rellenar y contar, pero al menos obligan a cada candidato a ganarse los votos en vez de ir colgado del presidente, como se suele decir allí. Si tengo que elegir una imagen icónica de las elecciones en España, para mí son las monjas saliendo del convento para ir a votar. ¿Hay estampas parecidas en Estados Unidos, Javi? Pues no es exactamente así, pero también tienen eventos para llevar a los religiosos a votar. Los domingos antes de las elecciones, especialmente en los estados del sur, las congregaciones negras suelen organizar lo que llaman Souls to the Polls, almas a las urnas, poniendo un autobús delante de la iglesia para llevarles a votar. En la mayoría son actos privados, pero en algunos estados el Partido Demócrata pone dinero de su bolsillo porque esos suelen ser sus votantes. ¿Y existe la venerada figura del interventor y apoderado del partido como aquí? Pues los partidos tienen apoderados e interventores vigilando cada paso, claro. Precisamente si en 2020 las denuncias de fraude de Trump no llegaron a ninguna parte en los tribunales, era porque los propios interventores republicanos que presenciaron todo el recuento no encontraron nada raro para denunciar en el momento. Todo fueron conspiraciones inventadas por Trump y su equipo a posteriori. ¿Cómo hacen el recuento de voto? ¿Quiénes cuentan los votos? Pues el recuento depende de qué tipos de votos sean. Los que se hacen en urna en la jornada electoral se suelen contar allí mismo, igual que en España. Pero los votos por correos o anticipados acaban en centros de recuento especiales en las capitales de condado, donde juntan todos para ahorrarse el volver a mandarlos a la urna y al colegio en el que les tocaría votar, como pasa aquí. Allí los cuentan una mezcla de voluntarios y funcionarios del departamento electoral, cuyo trabajo es precisamente organizar los comicios, contar los votos y certificarlo todo. Ventura, Calvo, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer compartir viaje y nos vemos en el próximo destino. Teléfono Azul vuela a Nueva York, a las primeras elecciones de la historia de Estados Unidos, que fueron una auténtica chapuza y solo votaron el 2% de la población. Nos escuchamos en un par de días. El Economista Podcast.